y es profesor de la materia de Derecho Tributario también aquí en la Universidad Internacional de las Américas, para que él nos hable un poco sobre los aspectos prácticos de la implementación de la ley. Y esto es muy importante porque al final de cuentas todos queremos saber cómo es que se va a aplicar a partir de estos meses siguientes. Entonces, sin más demora, vamos a darle la palabra a don Marcelo Guevara. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Como dice don Oldemar, ustedes probablemente se dieron cuenta que en diciembre pasado se aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Y cuando escuchamos la palabra fortalecimiento es porque algo estaba mal, ¿verdad? Yo fortalezco lo que quizás no venía tan bien. Y eso que no venía tan bien justamente son las finanzas del Estado. Ustedes que son de administración, de contabilidad, y bueno, los que están en derecho quizás no tan familiarizados con el manejo de presupuestos, de finanzas y demás, y esencialmente el Estado tenía un problema de que gasta más de lo que ingresa. Y en cualquier hogar costarricense, si se gasta más de lo que se ingresa, digamos que hay dos cabezas de hogar, entre los dos logran 1 millón de colones al mes y gastan 1,5 millones. Y entonces ahí es más fácil reunirse, sentarse y decir, mira, ya vamos a dejar de ir tanto al cine, vamos a dejar de comer afuera, vamos a cambiar el carro, el que era último modelo vamos a tener que venderlo y ahora vamos a tener uno más viejito, pero mediante esas acciones de recorte de gasto puedo llevar a que el presupuesto familiar se ajuste más al ingreso que tengo. En el Estado no es tan fácil hacer eso. Y un Estado como el costarricense, a diferencia de algunos otros, solamente tiene el ingreso por la vía de los tributos. No hay otro ingreso. Hay países que explotan recursos naturales, pero en el caso nuestro no hay una vocación de explotación de recursos naturales. Más bien ustedes pudieron leer hace unas semanas que la exploración petrolera se suspendió, es lo que se conoce como una veda, digamos, o una limitación, una prohibición a la explotación o a la exploración petrolera, porque nuestra vocación es más bien ambientalista. Y entonces el Estado gasta más de lo que ingresa, entonces tuvo que decir, bueno, vamos a trabajar en reformar los ingresos. Y los ingresos del Estado entonces son los tributos. Los tributos, que es un concepto jurídico que es genérico, porque el género tributo tiene 4 especies bien definidas, y esto es importante que ustedes lo sepan como un antecedente a esta explicación que vamos a ver hoy muy someramente, porque la reforma es muy extensa. Incluso hasta ayer se publicó el proyecto de reglamento de IVA. Pero la primera especie del género tributo son justamente los impuestos. Los impuestos son eso que le pagamos al Estado cuando se da el hecho generador, que dependiendo un impuesto u otro es distinto, y que no necesariamente por pagar el impuesto yo voy a recibir una contraprestación estatal de manera individualizada. ¿Qué quiere decir eso? Que si don Oldemar, que es el director de carrera de Derecho, paga de impuestos sobre la renta en el periodo fiscal 2019 100 millones de colones, eso no quiere decir que don Oldemar, al pagar los 100 millones de impuestos de renta, le puede exigir al Estado que pavimente la calle que pasa frente a la casa de él. Puede ser que con esos 100 millones el Estado vaya y los invierta en un hospital en San Carlos, al cual don Oldemar nunca va a hacer uso, probablemente. Pero el hecho de que él no haga uso de ese hospital o que no disfrute de esa inversión no quiere decir que no tiene que contribuir a que se construya. Es decir, los impuestos como primera especie del género tributo se rigen por un principio de solidaridad. Yo los pago y no necesariamente recibo una contraprestación a cambio. Encontramos como una segunda especie las tasas. Las tasas sí son una especie de tributo que al pagarlos yo sí recibo una contraprestación
de algún ente u órgano estatal individualizada en mi persona. Un ejemplo, a nivel local, comunal, ustedes probablemente cuando un día determinado sacan la basura que han generado, los desechos de su hogar, pasa un camioncito y se los lleva. Y ustedes le pagan a la municipalidad una tasa por recolección de basura. Esa es una manifestación tributaria, pero de la especie tasa, es decir, yo sí recibo una contraprestación individualizada. Existen también las contribuciones especiales, que son aquellas que yo pago cuando, por ejemplo, una municipalidad quiere desarrollar un proyecto y ese proyecto cuesta 200 millones. Digamos que es un bulevar, un barrio chino, como en algún momento se hizo aquí en San José. Y entonces cuesta 200 millones, pero la MUNI de presupuesto tiene solo 100. Y entonces el alcalde dice, ¿de dónde vamos a sacar los otros 100 millones que nos faltan para ejecutar esta obra? La contribución especial esencialmente es, supongamos que hay 10 bienes inmuebles, 10 locales, 10 edificaciones que están ahí donde se quiere hacer el bulevar, y entonces el alcalde municipal dice, me faltan 100 millones, hay 10 locales, cada uno me paga 10 millones. Y es de carácter obligatorio pagarlo. ¿Y por qué lo tengo que pagar? ¿Por qué yo tengo que contribuir a construir esa obra? Porque esencialmente cuando se finalice ese barrio chino o ese bulevar, se sobreentiende que el propietario de ese local va a recibir una plusvalía, digamos que extraordinaria a lo que usualmente tiene un bien inmueble. Entonces, como usted se va a beneficiar, contribuye a construirlo. La última categoría, al menos que doctrinalmente conocemos en materia tributaria, es la exacción parafiscal. Una exacción parafiscal que tiene un nombre medio jalado del pelo, pero en realidad no es nada complicado. Es aquella prestación también pecuniaria, siempre que hablamos de tributos es plata, que se cancela a efectos de financiar una institución pública específica. ¿Qué quiere decir eso? Cuotas obrero-patronales. Todos los que son trabajadores aquí, todos los meses, le pagan a la Caja Costarricense de Seguro Social un 10,34% de cuota obrera, ¿verdad? Pero ese dinero, a diferencia, por ejemplo, del impuesto al salario, que va directo al Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Hacienda, digamos que lo distribuye dentro de todo el aparato estatal, conforme a la ley de presupuesto que se haya aprobado previamente en el Poder Legislativo. Pero por el contrario, la cuota obrero patronal no pasa por el Ministerio de Hacienda, va directo a financiar la caja, y la caja hace sus proyectos de inversión. Por eso es que se llama exacción parafiscal. Digamos que ese prefijo para significa que no es fiscal, porque no entra al fisco, sino que se va directo a financiar a una institución específica. Eso también es un tributo, lo que le pagamos a la caja, con la particularidad de que durante muchos años, desde mi punto de vista personal, se ha violentado un principio que los abogados decimos reserva legal. ¿Qué es esto? El artículo 121, inciso 13 de la Constitución dice que le corresponde a la Asamblea Legislativa establecer los impuestos. Eso quiere decir, solamente por la vía de la ley yo puedo establecer un tributo o modificar uno que ya exista. Y la cuota, por ejemplo, obrera, que yo les decía ahora que era 10,34, acaba de ser reformada a dicha tarifa. Y eso no pasó por la Asamblea Legislativa. Fue un simple acuerdo de la Junta Directiva de la Caja. Ahí los que son abogados tienen material para eventualmente desarrollar una acción de inconstitucionalidad en contra de las normas que regulan cómo modificar las cuotas de la Caja. Ahí les queda eso de comentario. Ese es como el antecedente, tributos, y ahora nos vamos a centrar únicamente en impuestos, que a su vez los impuestos tienen muchas divisiones. Tenemos impuestos directos, que son aquellos que gravan directamente la capacidad económica del ciudadano. Ejemplo, impuesto sobre la renta, que vamos a ver hoy en qué cambia un poco. Tenemos impuestos indirectos, como por ejemplo el impuesto de ventas, que está vigente hoy y que va a pasar a llamarse impuesto al valor agregado a partir de julio. Y es indirecto porque en realidad lo que grava es el consumo.
Hay impuestos periódicos, que es el impuesto a las utilidades, que va actualmente de octubre a septiembre de cada año y que a partir de julio el periodo fiscal ahora va a ser de enero a diciembre. Ese es un cambio importante. Y hay impuestos instantáneos, como por ejemplo el IVA, donde el hecho generador, digamos, se da de manera, se dice instantánea, porque una vez que si vos me vendés una Coca-Cola, ahí se dio el hecho generador, vos sos el agente de percepción, me cobras el 13% y después se lo pasas al fisco, y es de carácter mensual. Estos dos tributos son los que esencialmente se modificaron mediante esta ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Fortalecimiento porque estaban o están y seguirán estando maltrechas, entonces había que fortalecerlas. Ahora bien, como pueden ver ahí en la presentación, esta ley tenía o tiene 4 títulos y como toda ley, cuando se aprueba una nueva normativa, existen normas transitorias. ¿Han escuchado ese concepto? Una norma transitoria es aquella que el legislador contempla para efectos de introducir al ordenamiento jurídico una reforma. ¿Por qué? Bueno, porque por ejemplo, la Ley de Impuesto General sobre las Ventas es del año 1982 y la Ley de Impuesto sobre la Renta es del año 1988 y yo aquí las estoy modificando. Entonces, para un cambio tan importante debe ser paulatino. Y entonces veamos aquí en la presentación que está un poco torcida por lo que veo, no sé por qué, pero bueno. Tenemos 4 títulos. Título 3. Remuneraciones de los funcionarios públicos, porque indudablemente si teníamos que reformar y fortalecer nuestras finanzas, pues algo de gasto teníamos que tocar, ¿no? Yo les decía ahora el ejemplo de la casa. Parte del ingreso que ya vamos a ver. Y es precisamente el título 3 el que regula todas las modificaciones en las remuneraciones de los funcionarios públicos, de los burócratas. Esas reformas entraron en vigencia desde el momento mismo de la publicación de la ley, es decir, el 4 de diciembre de 2019. Y eso desde ya está planteando problemas jurídicos interesantes. Si ustedes han leído el periódico recientemente, hay un tema con esto en la Caja, lo ha habido en otras instituciones, por ejemplo, por la cesantía. El auxilio de cesantía, que los que estudian Derecho lo conocerán más a fondo y los que no, es aquel, por así decirlo, indemnización que recibe el trabajador por el rompimiento, la terminación de la relación laboral hasta en tanto, digamos, pueda ubicarse en otra empresa, siempre y cuando el rompimiento sea imputable a el patrono. Si es un despido por causas imputables al trabajador, es sin responsabilidad patronal. Pero vean qué interesante, porque resulta que por mucho tiempo la cesantía, ese auxilio que se le paga al trabajador en el sector público, estuvo en algún momento incluso sin tope. Y cuando hablo de que sin tope, me refiero a que el Código de Trabajo respecto, por ejemplo, a los trabajadores del sector privado, establece un tope de 8 años. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo llevo 15 años en una empresa, pero me despiden con responsabilidad patronal, el cálculo del auxilio de cesantía tendrá como tope 8 años, pese a que yo llevaba 15. Pero en el sector público eso no estaba así dado, sino que en algún momento incluso no había tope, y después por la vía de la jurisprudencia de la Sala Constitucional se dijo que el tope era 20 años. Recientemente la Sala fue más allá y dijo que lo razonable eran 12 años. Y esta ley dice que se tiene que equiparar la cesantía del sector público con la del privado, es decir, que pase a ser 8 años. Sí, pero resulta que hubo trabajadores de algunas instituciones públicas que, por ejemplo, fueron vivos y se acogieron a la pensión, por decir algo, el 3 de diciembre. Entonces ahí tenemos un tema, y hay convención colectiva que decía 20 años.
Entonces, bueno, le pago 20, le pago 12 o le pago 8. Esos problemas jurídicos se están dando. La solución esencial a eso sería decir que, bueno, las normas de este tipo, por un principio general de derecho, no son de aplicación retroactiva. Por ende, todos aquellos que después se acogieron a la pensión posterior al 4 de diciembre son los que eventualmente pueden tener un problema y que se les indemnice con una regla distinta a la que se está aquí mencionando. Entonces, remuneración de funcionarios públicos, como pueden ver en la presentación, entró a regir desde el momento mismo de la publicación, 4 de diciembre. El título, 4 de diciembre de 2018, así es. El a partir del primer día del mes siguiente a la publicación. Eso suena como un trabalenguas, pero esencialmente es 1 de enero de 2019, cuente 6 meses, es decir, 1 de julio de 2019. Con la importancia, y que se lo lleven ustedes aquí grabado, que en IVA, es decir, en impuesto al valor agregado, es una ley nueva totalmente. La ley de impuesto general sobre las ventas desaparece del ordenamiento jurídico y es sustituida o abrogada por la ley de impuesto al valor agregado. Por el contrario, la ley de renta, que es la número 7092 del año 88, sí queda tal cual y lo que se le hizo fue reformas. Eso es importante a considerar. Si ustedes van a revisar la ley de fortalecimiento, en el capítulo de renta lo que van a encontrar, digamos, son adiciones y modificaciones a artículos preexistentes. Por ende, si quieren revisar a cabalidad la reforma, se pueden ir a Sinalevi y ahí ven todo el texto de la ley de renta ya con las modificaciones. Por último, el título cuarto es la famosa regla fiscal, que esencialmente es que a cierto nivel de endeudamiento el Estado tenga que recortar o al menos contener el gasto, lo cual, digamos, es lógico, ¿no? Si usted tiene una tarjeta de crédito y anda pasándola por todo lado, sería muy bueno que algún robotcillo ahí llegara y dijera un día, pare, ¿verdad? Bueno, más o menos eso es la regla fiscal, que en otro momento han existido reglas fiscales en nuestro país. La diferencia con esta es que aquí sí se contemplaron sanciones en renta. Y pese a que ahí en la presentación van a ver alguna otra información adicional, yo diría que toda la explicación en renta se resume en esa diapositiva, que como vemos dice características generales de la imposición sobre la renta. Estas son características actuales de nuestra imposición sobre la renta, es decir, del impuesto sobre la renta. La primera que ven ahí es cedularidad. ¿Qué es eso de cedularidad? ¿Qué significa? Si ustedes toman la ley, digamos, si yo te doy a vos en este momento, ¿cuál es tu nombre? Gabriela, Evelyn. Nada que ver, Evelyn y Gabriela, ¿no? Estoy medio sordo. Si Evelyn, yo le doy ahorita la ley y la agarra y empieza a leer, y entonces la primera parte que va a encontrar es impuesto a las utilidades, ¿verdad? Impuesto a las utilidades, entonces es aquello de que las personas físicas o jurídicas que desarrollen una actividad lucrativa durante el periodo fiscal van a tener una renta bruta, que esencialmente es todo lo que han generado, van a tener gastos deducibles, que son aquellos útiles, necesarios y pertinentes para generar esas rentas gravables, que además tienen que estar respaldados con un comprobante autorizado por el Ministerio de Hacienda, que esencialmente es factura electrónica, y además se le tienen que haber practicado las retenciones de ley. ¿Qué significa eso? Si yo tengo una empresa y tengo planilla, paso como gasto deducible el salario que le pago a los trabajadores, pero resulta que si yo no le apliqué la cuota de la caja o no le retuve el impuesto al salario, entonces automáticamente ese gasto es no deducible. Ese es un ejemplo
del requisito de que las retenciones se le hayan aplicado. Pero si Evelyn sigue avanzando en la ley, se va a encontrar otra cédula interprétenlo como canastas o pequeños compartimientos, y otra cédula es impuesto al salario. Entonces ustedes saben que para el periodo fiscal 2019 hay un mínimo exento de 817,000 colones, es decir, si un trabajador gana menos que eso, no paga impuesto al salario, pero si supera ese 817,000 y llega, por ejemplo, hasta 1.226.000, va a pagar el 10% sobre ese exceso. Y después, sobre el exceso del 1.226.000, que creo que está, paga el 15%. Eso es otra cédula del impuesto sobre la renta. Si sigue avanzando, encuentra impuesto a la renta disponible, que es cuando las sociedades le suben, por decirlo, dividendos, reparten dividendos a los socios, hay una retención del 15%. Eso es renta disponible, es otra cédula del impuesto sobre la renta. Y si sigue avanzando, se encuentra remesas al exterior, que es cuando un no domiciliado en Costa Rica recibe un pago que está relacionado a una renta de fuente costarricense. Y por ejemplo, mañana es el concierto de Luis Miguel, ¿verdad? Creo que sí, ¿verdad? O era hoy, no sé. Pero de Luis Miguel obviamente no vino de gratis, ¿verdad? Aquí a cantar, que de hecho vi ahí que anda metiéndose en broncas y todo, entonces probablemente viene bastante obligado. Pero cuando el organizador del concierto le paga a Luis Miguel lo que le pague, que supongo que es bastante, él le retiene un porcentaje que, dependiendo de la naturaleza, en este caso yo diría que podría catalogarse como una suerte de servicio profesional o algo por el estilo, sería un 15%, con la reforma pasa a ser 25%, que les queda ahí el tip, pero yo le retengo a ese no domiciliado cuando le pago, el organizador del evento, del concierto. Esa es otra cédula que se llama remesas. Y si, digamos, Evelyn le sobra un dinerito y firma con una entidad financiera un certificado de depósito a plazo, cuando esa entidad le paga los intereses de esa inversión, también le retiene una suma. Esa es otra cédula del impuesto sobre la renta. Entonces, en síntesis, ¿qué significa cedularidad? Que a distintas manifestaciones de riqueza se les aplica un tratamiento tributario diferenciado. Vean que las tarifas son muy distintas. El otro sistema que técnicamente o que teóricamente se ha desarrollado alterno, no diría yo opuesto, más bien alterno a la cedularidad, es la renta global. Que la renta global es más o menos decir, todas esas canastas que yo les estaba hablando, las unificamos en una sola y todas las rentas les aplico un tratamiento tributario igualitario, digamos una misma tarifa. Eso, digamos, en una globalidad total. ¿Qué pasa en la reforma? Se introduce, pero muy someramente, por así decirlo, elementos de globalidad, sobre todo o más bien únicamente cuando yo traslado a las utilidades, a la cédula de utilidades, aquellas retenciones únicas y definitivas que me hayan practicado, por ejemplo, en renta disponible. Eso quiere decir que la retención que me hicieron en renta disponible, ese 15%, eso va a terminar siendo como un pago a cuenta en relación con el impuesto a las utilidades. Eso puede sonar un poco enredado, pero si ustedes ya están en la práctica y lo ven, no lo va a hacer tanto. Eso es en cedularidad. Territorialidad, otra de las características del impuesto sobre la renta. La territorialidad es que solamente están grabadas las rentas de fuente costarricense. ¿Han escuchado eso? Eso está en la ley. El otro sistema, la territorialidad, es la renta mundial. Y eso es importante. Hay gente que confunde renta global, renta mundial, pero no. Renta global y renta mundial no tienen nada que ver. La renta mundial es relacionada con el elemento o el aspecto espacial del hecho generador. El aspecto espacial del hecho generador es la delimitación que hace el legislador de cómo, cuándo y dónde yo voy a pagar determinada renta que generé. Les reitero, en el caso costarricense, rentas de fuente costarricense, y en otros sistemas tributarios, en renta global, el criterio no es
el origen o cómo se produjo la renta, sino más bien dónde está domiciliada la persona que generó esa renta. Por ejemplo, Keylor Navas, que ahorita, como anda aquí en Costa Rica, que ha estado de comentario. Él está domiciliado en España. Si él genera rentas fuera de España, igual las declara y eventualmente, hasta podría pagar en España, pese a que sean rentas extraterritoriales, que no es el caso de un contribuyente costarricense, el cual solamente pagará por las rentas de fuente costarricense. Hay otros supuestos de renta mundial, por ejemplo, por la nacionalidad, de donde usted sea nacional, le declara y eventualmente le paga, como usualmente ocurre con ciudadanos estadounidenses, que pese a que viven fuera del país desde hace mucho tiempo, igual le siguen declarando a la autoridad tributaria estadounidense. En la reforma fiscal eso no se modifica, se mantiene el principio de territorialidad. Se matiza ahí en algunos aspectos, pero esencialmente se mantiene la territorialidad. Que por cierto, cuando Costa Rica fue al Mundial de Corea-Japón 2002, cuando regresaron, la federación le consultó a la Dirección General de Tributación, que como ustedes saben es el órgano encargado de todos los temas tributarios, que si por los premios que se le iba a dar a los jugadores había que pagar impuestos sobre la renta, o si ellos tenían que pagar el impuesto sobre la renta. Y entonces la Dirección General de Tributación contestó que pese a que el Mundial había sido en Corea y Japón, que como al inicio del partido entraba la bandera de Costa Rica y cantaban el himno, entonces que era una renta de fuente costarricense. Obviamente eso no tiene ningún sentido y es casi como un chiste, pero es verídico, yo se los puedo pasar. Después para el Mundial de 2014 dijeron que solo pagaban aquellos jugadores que jugaban en Costa Rica, lo cual de nuevo no tiene nada que ver con el principio de territorialidad. Eso hubiese sido si estuviésemos bajo un sistema de renta mundial por el tema del domicilio, pero como no lo estamos, tampoco tenía sentido. Pero esto incluso se los comento para que ustedes se hagan una idea que en materia tributaria se pueden presentar interpretaciones y problemas con el fisco que no necesariamente significan que es que yo soy un evasor o que ando buscando cómo no pagar impuestos. Yo puedo tener una diferencia de criterio con la administración tributaria totalmente legítima y puedo ir a un tribunal contencioso a defender mi tesis y ganarla. Eso sucede todos los días. La tercera característica del impuesto sobre la renta es producto de una puesta en acción o una ejecución de los medios de producción, que como ustedes recordarán, los medios de producción son la tierra, el capital y el trabajo. Si una renta no responde a tal criterio, entonces no paga el impuesto. ¿Y cómo se materializa eso o cómo se ilustra con un ejemplo? Digamos que Evelyn tiene una finca en Guanacaste, una finca con vista al mar, muy bonita, que había heredado en algún momento, no tiene ninguna edificación y Evelyn no se dedica a la compra y venta de bienes inmuebles, es decir, no hay ningún criterio de habitualidad en dicha actividad. Y resulta que se le presenta a Evelyn algún interesado en la finca y le dice: te pago $300 millones hoy por esa finca. Y entonces Evelyn dice: fue pucha, es una excelente oferta, está bien. Esos $300 millones que va a recibir Evelyn hoy no son una manifestación o no responden a un criterio de renta producto, sino que son nada más una ganancia de capital, es decir, una modificación en el patrimonio de Evelyn. Hoy, con la normativa actual, esos $300 millones pagan cero de impuesto. ¿Cuál es el cambio que introduce la reforma fiscal? Es que si Evelyn entonces, después de julio, vende dicha finca, que es una ganancia de capital, sí va a pasar a estar grabada, porque se creó todo un nuevo capítulo de ganancias de capital. Pagaría eventualmente un 2.25 en la primera venta, que es un transitorio ahí que se incluyó, y ya después la tarifa ordinaria es 15%. O sea, cualquier persona, yo puse un ejemplo muy exagerado, una finca en Guanacaste con vista al mar y vale $300 millones, eso sería un ejemplo muy exagerado, pero cualquier persona que hoy tenga un lote, una quinta
digamos, y la quiera vender, pues es un buen momento para venderla, porque después de julio eventualmente va a ser una ganancia de capital que paga impuestos. ¿Y cuál es la diferencia? Por ejemplo, hoy, si Evelyn, en lugar de vender la finca, la siembra de piña, cuando vende esa piña y genera un ingreso, eso sí es renta producto, ¿verdad? Porque ella explotó la tierra. Yo les dije tierra, capital y trabajo. Ella explotó la tierra, entonces por la venta de la piña sí paga impuestos sobre la renta hoy. Esa es como la diferencia. El otro sistema a la renta producto es la renta de ingreso, que no interesa, digamos, la naturaleza del ingreso que tenga el contribuyente, igual va a pagar. Pero esencialmente esas son las tres características del impuesto sobre la renta y cómo están siendo modificadas con la reforma fiscal. Tema importante que les mencionaba ahora, el periodo fiscal. El hecho de que nuestro periodo fiscal era de octubre a septiembre de cada año, respondía, ¿alguien sabe por qué era de octubre a septiembre? Evelyn, ¿usted qué es? No. La producción de café. Denle un premio, por favor. Sí, es por el tema del café. Que vean ustedes qué cuestión más anacrónica, qué retrógrado, ¿verdad? Porque la ley estaba concebida en otro momento de la economía nacional. Y entonces el periodo era de octubre a septiembre porque precisamente eso era lo que para los cafetaleros era adecuado para efectos de su liquidez para pagar el impuesto. Sí, pero dentro de la economía actual eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Ya tenemos una gran... Ahora se modifica y el periodo fiscal pasa a ser de enero a diciembre. Eso quiere decir que yo cierro a diciembre y declaro y pago a 15 de marzo, como ya de por sí hacen algunas empresas transnacionales. Eso operativamente es un cambio importante. Los que son contadores, digamos, ahora en lugar de andar corriendo y demás en septiembre, van a andar corriendo y demás el 31 de diciembre, lo cual obviamente es bastante triste para los que son contadores. Por dicha yo no lo soy. Novedades en gastos deducibles que bueno, ¿cuál es? Y existe un concepto ahí como genérico que siempre se dice es capital de trabajo. ¿Han escuchado eso? Es que eso es para capital de trabajo. Y entonces los auditores de Hacienda en las fiscalizaciones dicen, bueno, pero ¿qué es capital de trabajo? O sea, ¿en qué utilizó usted el dinero? Porque si usted me va a deducir los intereses, yo necesito verificar que lo que usted obtuvo por medio del crédito haya sido utilizado para generar rentas gravables, como el criterio elemental que mencionábamos anteriormente. Entonces en las fiscalizaciones usualmente los auditores estaban insistiendo en eso. Ahora en la ley se introduce una norma que rechaza o dice que no son deducibles aquellos intereses que carezcan de una vinculación entre el dinero recibido y la generación de rentas gravables. Algo así como que Evelyn no pase como gasto deducible los intereses por la remodelación de la casa de habitación de ella, que no tiene absolutamente nada que ver con la compañía, ¿verdad? Ahora bien, el otro día, justamente como en diciembre, me tocó un caso que era interesante porque lo que había hecho la compañía fue en 2011 una readecuación de deudas, una refundición que ahora está muy de moda. Y entonces lo que refundieron eran créditos que venían desde el 2005. Y en el 2011 hacen la readecuación y el nuevo crédito vence en 2022. Les fiscalizan el periodo fiscal 2017 y el auditor hace esa pregunta que yo les dije, de estos intereses que pagan, esos préstamos que eran. Entonces la empresa dice, no, es que como eran del 2005, algunas cosas yo ya destruí todo. Y además ya está prescrito. Bueno, no era tan así. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el plazo de prescripción en materia tributaria son 4 años, la conservación de documentos son 5 años,
Pero en ese caso, al hacer una readecuación del 2005 y en el 2017 estarse pasando un gasto por intereses, por así decirlo, yo como contribuyente le estoy dando pie a la administración para que me cuestione ese gasto en intereses y tengo que estar en la capacidad de evidenciar que ese gasto de intereses está asociado a generación de renta gravable. Entonces, en ese caso, lamentablemente había una imposibilidad de defender la procedencia de ese gasto en virtud de que el contribuyente había destruido toda la información. Entonces, un consejo: si yo tengo un crédito y sé que ese crédito lo voy a seguir pagando por mucho tiempo, mucho más del plazo de prescripción, igual conserven la información. En materia tributaria, la prueba es fundamental, aplica con especialidad aquel dicho popular de que los papelitos hablan. Si yo no tengo información, Hacienda va a interpretar todo aquello que sea perjudicial para mí y beneficioso para ellos. Industriales, 3 periodos. La reforma, y esto es bien beneficioso para todas las empresas, es que ahora no va a ser solo para las empresas agrícolas o industriales, sino para la totalidad de los contribuyentes. Eso quiere decir que si la UIA, digamos, la entidad jurídica UIA por alguna circunstancia tuvo pérdida en un periodo, esa pérdida se la puede aplicar como gasto deducible en los siguientes 3 periodos. Eso es bastante beneficioso y es un cambio que probablemente muchos no han contemplado. Tema de donaciones: ustedes saben que las donaciones, siempre y cuando sean a entidades inscritas como receptores de donaciones deducibles de la renta neta del donante, de la renta bruta del donante, lo cual suena como un trabalenguas, pero esencialmente es que hay un registro de entidades que pueden recibir donaciones, las cuales para mí como donante son deducibles de mi impuesto sobre la renta. Siempre ha existido esa lista. El cambio ahora es que la deducción no podrá exceder el 10% de la renta neta del donante sin contar esa donación. Es decir, aquí Hacienda lo que me está diciendo es: usted es muy bueno, muy benevolente, le gusta andar donando, pero ahora va a tener un tope en la deducibilidad de esas donaciones, lo cual en algunas compañías puede ser un tema a considerar. Esto es, digamos, más técnico y es más interesante, y creo que es como el y pese a que nosotros nos hemos quedado muy atrás en el proceso de adhesión, porque incluso iniciamos con Colombia y ya Colombia logró incorporarse y nosotros estamos todavía bastante atrasados, pero ciertamente la OCDE, digamos, dicta disposiciones que los países adoptan en sus normativas. Y entonces aquí encontramos limitaciones en gastos deducibles en 2 sentidos. Digamos, en primer lugar, si yo tengo relación comercial o alguna transacción con un país, con una jurisdicción catalogado como un paraíso fiscal, yo voy a tener una limitación en la aplicación de ese gasto. O si dicho país destino tiene una tributación menor al 40% de la costarricense, lo cual, digamos, un ejemplo que podríamos mencionar es Suiza. Ahora bien, gasto hacia un paraíso fiscal o hacia un país con una tributación
Entonces la norma lo que dice es, bueno, si usted le paga a ese paraíso fiscal, sí puede deducir el gasto siempre y cuando acredite que el mismo es real, responde a operaciones reales. Entonces ahí, pues, aquellas empresas que tengan operaciones con dichos países, pues van a tener que hacer un esfuerzo adicional para respaldar dicho gasto. Y eso está muy asociado a que existe un principio fundamental, que es el artículo 8 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que es el principio de realidad económica. O sea, sobre las formas, sobre las formalidades, siempre prevalece la realidad, sea a favor del fisco o sea a favor del contribuyente. Esto lo dejé ahí y lo menciono en las charlas porque es casi como un chiste, porque adicionaron en el artículo 9 un inciso, esto es no deducibilidad de gastos, y dice que no son deducibles el pago de regalos, obsequios y ofrecimientos a funcionarios públicos. O sea, para decirlo popularmente, las mordidas. Y entonces uno dice, bueno, si lo están incluyendo ahora quiere decir que antes sí eran deducibles las mordidas, ¿verdad? Porque hicieron la especificación. Tan corruptos somos que había que hacer la especificación que no es deducible. Bueno, ahí lo incluyeron y queda casi como una anécdota. Este tema también es de tesis. Asimetrías híbridas, que suena como medio complicado, pero en realidad no lo es. Porque ahora que hablábamos de la OCDE y de todo el desarrollo internacional de los impuestos, que es una materia sumamente vasta e interesante, la fiscalidad internacional, que por cierto el profesor también de Derecho Tributario, Manrique Blen, que por allá está, es especialista en fiscalidad internacional. La fiscalidad internacional, digamos, regula y establece todas las normas de la tributación en distintas jurisdicciones y todas las estructuraciones que puedan tener los grupos de interés económico, todos estos principios. Y resulta que en la fiscalidad internacional, yo ahora les decía que por el criterio de renta mundial, si yo estoy domiciliado en España, yo declaro y eventualmente puedo llegar hasta pagar por los ingresos que tengo fuera de España, ¿verdad? Y entonces, si yo tenía una operación en Costa Rica y en España, tenía en algún momento un problema de lo que se conoce como la doble imposición. Que doble imposición no es otra cosa más que lo que la propia palabra dice, que yo pague 2 veces por la misma renta, por el mismo ingreso. Y si uno se pone a pensar, la doble imposición suena bastante injusto, ¿verdad? Estoy pagando doblemente. Entonces los países y las organizaciones y demás hicieron un gran trabajo conceptual y teórico para desarrollar lo que hoy conocemos como convenios para evitar la doble imposición, que son acuerdos entre 2 estados donde se sientan a negociar y establecen un acuerdo, un tratado internacional que, como ustedes saben, jerárquicamente en el ordenamiento jurídico está por encima de la propia ley, donde nos ponemos de acuerdo a ver cómo pagamos aquellas rentas que haya generado un contribuyente español y a su vez costarricense. De hecho, con España tenemos un convenio para evitar la doble imposición y está vigente. Hay otro con Alemania y por ahí hay otros más que se están negociando. Pero resulta que la OCDE y los países más industrializados probablemente llegaron y dijeron, bueno, ya trabajamos mucho para evitar la doble imposición, es decir, que usted pague 2 veces. Ahora vamos a trabajar en asimetrías híbridas, que esencialmente es, ¿cuál es tu nombre? Melanie. Digamos, está Evelyn y Melanie. Son 2 entidades de un mismo grupo de interés económico, es decir, son partes relacionadas. Y resulta que Evelyn está domiciliada en Costa Rica y Melanie, digamos que en Luxemburgo. Por poner un ejemplo, nada más para ilustrar, no es necesariamente así. Evelyn es una subsidiaria de la entidad en Luxemburgo. Entonces, la entidad de Luxemburgo le brinda servicios a Evelyn aquí en Costa Rica de know-how, digamos, de asesoramiento como casa matriz, de cómo desarrollar el negocio. Y resulta que Evelyn le paga 100 millones mensuales, por decir algo. Este gasto por el servicio que recibe de la casa matriz
para Evelyn es un gasto deducible del impuesto sobre la renta en Costa Rica. Pero resulta que por la normativa de Luxemburgo, ese ingreso para Melanie es no gravable, o sea, no paga impuestos por esos 100 millones que recibe mensualmente. Entonces vean lo que dice el artículo. Los gastos asociados con asimetrías híbridas que efectúe el contribuyente a partes vinculadas en el extranjero, esto es no deducible, ¿verdad? Cuando tales gastos no generen un ingreso gravable o generen un ingreso exento para dicha parte vinculada, o cuando estos gastos también sean deducibles para la parte vinculada domiciliada en el extranjero. Esencialmente, ¿qué quiere decir eso? Que esos 100 millones que le pagó Evelyn a Melanie, como en Luxemburgo no son gravables, entonces aquí en Costa Rica para Evelyn van a ser no deducibles. Es decir, si antes existían los convenios para evitar la doble imposición, este tipo de normas lo que buscan es evitar la doble no imposición, porque hay un doble beneficio. Aquí en Costa Rica es deducible y en Luxemburgo es no gravable, o sea, usted está en el mejor de los escenarios. Entonces yo modifico la normativa costarricense para que diga que si Evelyn paga esos 100 millones que allá no son gravables, entonces para usted no van a ser deducibles. Hay que hacer todo un análisis dentro de la estructura de las compañías para entender qué afectación tiene esto, pero esencialmente afecta a todas las estructuras internacionales que eventualmente hayan. Esto es interesante, yo creo que para los contadores puede ser tema de tesis, es la norma que se denomina de subcapitalización, que inició muchísimo más estricta, pero que esencialmente quedó en que si yo tengo un gasto por intereses, por un préstamo que no fue suscrito con una entidad regulada, por ejemplo, un préstamo intercompany, que en el mismo ejemplo, Melanie le prestó plata a Evelyn y son del mismo grupo de interés económico, entonces lo que dice la norma, que es el artículo 9 bis que se introduce a la ley de renta, es que si yo tengo ese gasto por intereses con una entidad o con una persona que no está regulada por la SUGEF, es decir, todo aquello que no sea un banco, voy a tener una limitación del 20% en la deducibilidad de ese gasto, 20% aplicando una fórmula ahí que viene en la propia ley. Ahora bien, la norma, digamos, no es que elimina la deducibilidad, porque lo que dice es que usted aplica el tope de 20% y el remanente se convierte en un gasto diferido, digamos, lo difiere en los siguientes periodos. O sea, no es que pierde la total deducibilidad, y si en el siguiente periodo, digamos, otra vez se enfrenta al tope del 20%, pues lo va a ir arrastrando como un gasto diferido. Es decir, es una norma de diferimiento y no terminó siendo una verdadera limitación. Esto es importante para efectos de impulsar las pymes. Se establecieron nuevas tarifas que no existían en el impuesto sobre la renta, siempre y cuando la renta bruta no exceda los 106 millones durante el periodo fiscal. Esos 106 millones probablemente cada año se vaya actualizando. Y entonces sobre los primeros 5 millones de renta neta, vean que hay una nueva tarifa de 5%, es decir, es una tarifa ultra reducida. Sobre el exceso de los 5 millones y hasta 7,5 paga 10%, sobre el exceso de los 7,5 y hasta 10 paga 15%, y sobre el exceso de 10 paga 20%. Y esto es, creo que, muy importante asociado a estas nuevas tarifas, y es que para impulsar el emprendedurismo, para activar un poco la economía, lo que se dice es, durante el primer año de actividades comerciales, esas pymes, siempre y cuando estén inscritas ante el MEIC, o si son agrícolas ante el MAG, durante el primer año de operaciones van a pagar 0% del impuesto. Durante el segundo año van a pagar 25%, pero ojo, esto es 25%, digamos, del 5%, si fuera el caso, me explico, es el 25% de lo que le tocaría pagar regularmente, no es que paga una tarifa del 25%. Y durante el tercer año va a pagar solo el 50%, es decir, hay un beneficio para aquellas empresas pequeñas
que están iniciando sus actividades, lo cual me parece importante que ustedes tengan en cuenta. En cuanto al impuesto al salario, que es, veíamos una cédula del impuesto sobre la renta, hay cambios importantes. Recordemos que en la actualidad, y se los decía al inicio, hay tarifas del 10 y del 15%. Ahora se crean dos nuevas tarifas. Sobre el exceso, y esto es, digamos, con lo que quedó en la ley, pero ustedes saben que los tramos del impuesto al salario se actualizan cada año. Pero digamos que para el ejemplo que la ley contiene, sobre el exceso de 2.103.000 y hasta los 4.205.000, yo voy a pagar el 20%. Y sobre el exceso de 4.205.000 voy a pagar 25% del salario. Aquí hay un ejemplo que ilustra un poco el impacto de eso, dependiendo el salario que tenga. Veamos que los salarios más elevados, por ejemplo, ahí hay uno de 9,5 millones, el incremento en el impuesto al salario por mes para una persona que gana 9,5 millones es de 634,600. Ahora bien, como los tributos se rigen por un principio de progresividad, por un principio de capacidad económica, que esencialmente eso dice, a mayor ingreso que usted tenga, mayor va a ser su carga tributaria, digamos que esto se analiza o se matiza, pero indudablemente para las personas que sean afortunadas y tengan esos salarios, no deja de ser un golpe bastante considerable. Bueno, ya si alguien gana 17 millones al mes, vean que va a pagar con la reforma 1.384.000 colones más al mes, lo cual es bastante considerable, pero bueno, es que ese es el tema de los impuestos. Lo que se dice es, si usted gana 17 millones al mes, pues puede contribuir más con el país. Los impuestos se rigen por ese principio de progresividad. A mayor ingreso, mayor carga tributaria, que es distinto a la proporcionalidad. Proporcionalidad es decir, 10% para todos, no importa cuánto gana usted. Sí, pero puede ser que efectivamente, si yo gané 100 y otro ganó 1.000, doña Evelyn, el 10% de los 1.000 de doña Evelyn es más que el 100%, el 10% de mis 100. Pero es que la progresividad es que si usted ganó 1.000, entonces su tarifa va a ser más que 10%. Y ese es el principio de progresividad, que es, y valga el ejemplo, que ya vamos a ver rápidamente IVA, pero el tema de la progresividad, su contraparte es la regresividad, que probablemente ustedes habrán escuchado. Y siempre se dice que el impuesto indirecto, IVA, Impuesto General sobre las Ventas hoy, es el más regresivo, y eso es cierto, porque, ¿cómo se llama usted? Digamos que Karina ahora se compró este té frío. Digamos que este té frío cuesta 100 colones. Entonces, cuando llegó a la caja, pagó 113, porque la tarifa del Impuesto General sobre las Ventas es 13%. Y entonces Karina llegó y pagó 113. Supongan ustedes que detrás de Karina, cuando fue a la soda, venía aquí a dar una charla también, no sé, Bill Gates, por decir un ejemplo bien exagerado. Y resulta que Bill Gates, donde vio a Karina tomándose este fresco, se antojó y dijo, me dio sed, voy a ir a comprarme ese mismo té frío. Y entonces él llega a la caja, siendo uno de los hombres más ricos del mundo, y el cajero no le puede decir, usted es Bill Gates. No, entonces no le voy a aplicar 13, le voy a aplicar 500% de impuesto. A pesar de que la capacidad contributiva de Bill Gates es muchísimo superior a la de Karina, los dos van a pagar el mismo 13%. Si ustedes llevan eso al macro, digamos, del día a día, cuando una persona va a un supermercado y compra el comestible del mes o el diario, como ustedes lo quieran llamar, ese 13% lo va a afectar en mayor medida que otra persona que tenga una mayor capacidad contributiva. Por eso se dice que el IVA es un impuesto en su naturaleza regresivo, y esa naturaleza es casi que inherente al impuesto mismo. Ahora, ¿cuál es la solución para eso? En los países desarrollados, los que integran la OCDE, por ejemplo,
el Estado recauda más por impuesto directo, por ejemplo renta, que por impuesto indirecto, IVA. Adivine qué ocurre en un país como Costa Rica, se recauda más de impuestos indirectos que de impuestos directos, es decir, estamos al revés. La manera de mejorar esa circunstancia que es desfavorable y que es, digamos que odiosa y que socialmente es muy mal vista, es que se logre mejorar los métodos de recaudación del impuesto sobre la renta, por ejemplo. Pero esa es una tarea pendiente que tiene el Ministerio de Hacienda. Este tema también es de tesis. Ay, para mí todos los temas son de tesis, ¿verdad? Ahora todo el mundo va a ir ahí a buscar temas. Que es precios de transferencia, que también es un tema que viene de la OCDE. Justamente en el año 95 la OCDE emitió las primeras guías de precios de transferencia, que volviendo al ejemplo de Evelyn y Melanie, digamos que ellas ese servicio que habían pactado de 100 millones mensuales por esa asesoría, como es entre partes relacionadas, es manipulable, ¿verdad? Si yo necesito mucho gasto aquí en Evelyn, en lugar de cobrarle 100, le digo, no, este año pasémoslo a 200. Y si fuese lo opuesto, entonces lo podemos bajar. Y eso, digamos que históricamente las empresas están ahí modificando precios. Y la OCDE emitió estas guías que son métodos, ¿para qué? Para que esa transacción que va a hacer Evelyn con Melanie, el monto que ellas pacten, haya una garantía que es a valor de mercado. Y entonces surgen los famosos estudios de precios de transferencia que tienen una metodología. En nuestro país en el año 2003, mediante una directriz, se introdujo las guías de precios de transferencia para que los auditores de Hacienda pudieran aplicar esas metodologías en sus fiscalizaciones. Eso generó un montón de discusiones porque había gente que decía que tenía que ser por medio de la ley y interpusieron una acción de inconstitucionalidad en contra de la directriz 2003 y la Sala Constitucional dijo no se necesita que esté en una ley porque esas reglas de carácter técnico son lo que se conoce como soft law, normas digamos blandas o técnicas que no necesariamente tienen que estar por la ley. Entonces empezó a desarrollarse aún más precios de transferencia. En el 2014 se emite un decreto, el decreto de precios de transferencia, que obliga a todas las compañías que tengan transacciones entre partes relacionadas a contar con un estudio de precios de transferencia. Entonces todas las empresas que tienen actividad con partes relacionadas en la actualidad deberían de tener un estudio. Y ahora con esta ley se introduce en la ley las reglas de precios de transferencia. O sea, ya Costa Rica cierra el ciclo, por así decirlo. Sin embargo, ya la Sala había dicho que no necesariamente tenía que ser por la vía de la ley, pero brinda seguridad jurídica que ya en la ley de renta estén las reglas de precios de transferencia. Esto lo relacionado al nuevo capítulo, que es lo que les mencionaba al inicio en relación con el ejemplo de la finca de Evelyn, que es que a partir de julio, entonces las ganancias de capital sí van a estar grabadas. Digamos que ahí pueden ver que se dice 2.25% en lugar de 15%, que es la tarifa genérica. Eso es porque, digamos, de muchísimas propiedades de muchísimas personas han sido adquiridas antes de la entrada en vigencia de la ley. Es decir, la globalidad de las propiedades que hoy existen han sido adquiridas antes de cuando entre en vigencia esta ley. Y especialmente las personas físicas, digamos, Evelyn tiene esa finca, pero ella no lleva una contabilidad, es decir, ella no tiene un valor registrado de esa finca en libros o en nada por el estilo, porque ella no lleva contabilidad, es una persona física que se dedica a otras actividades. Y entonces resulta que si ella vende esa propiedad en 300 millones de dólares a partir de julio, como ella no tenía un valor registrado, iba a pagar el 15% sobre la totalidad de los 300 millones. Porque dentro de la dinámica normal de la ganancia de capital, la base imponible es la diferencia entre lo que usted lo tiene registrado y el precio de venta. Es decir, es un impuesto sobre la ganancia, no sobre el total de la venta. Pero para, digamos que no afectar tanto a los contribuyentes, y yo diría a los ciudadanos,
porque este es un impuesto en el cual yo ahora voy a pagarlo y puede ser que no sea empresario ni nada, pero vendí un lote, voy a tener que pagar el impuesto. Lo que se dice es que por una única vez, por la primera venta que se haga de esa propiedad, va a pagar una tarifa reducida de 2.25%. ¿Qué quiere decir eso? Digamos que en agosto, Evelyn le vende la finca a Melanie. Aplica tarifa de 2.25%. Y después Melanie, en enero de 2020, le vende esa misma finca a Karina. Como esa es la segunda venta de esa finca, ahí sí Melanie va a tener que aplicar el 15%. Esa es la diferencia. Otro caso sería que doña Evelyn tenga 5 fincas. Si vende las 5, puede aplicar 2.25 a cada una de ellas, porque es la primera venta de dicho bien inmueble. ¿Me explico? Queda exento, y es importante que lo sepan, la venta de la casa de habitación. O sea, si doña Evelyn vende su casa donde habita, no va a pagar el impuesto, lo cual es bueno porque cualquier persona que estuviese pensando vender su casa para irse a construir otra, con el impuesto probablemente lo iba a pensar 2 veces. Entonces se dejó exento. Que eso me vale para que comentemos un poco el concepto de exoneración, que es cuando hay 2 conceptos importantes: exoneración y no sujeción. Y uno más importante, que es hecho generador. El hecho generador es el supuesto que se establece en la ley que si se configura, nace la obligación tributaria. O sea, en el impuesto de patentes municipales, ejercer actividades lucrativas. Entonces, si yo realizo una actividad lucrativa, es el hecho generador y le pago a la MUNI el impuesto de patentes. Entonces resulta que hay un concepto que se denomina exoneración. ¿Qué exoneración es? Se da el hecho generador del impuesto, pero otra norma, digamos, me exime del pago, me dispensa, pero el hecho generador sí se dio. En cambio, en la no sujeción, del todo no se da el hecho generador. La diferencia en eso que es que en la exoneración eventualmente se pueden generar obligaciones formales, como por ejemplo presentar una declaración. En la no sujeción no, del todo yo no presento ningún tipo de declaración. Y hay un montón de exoneraciones. Después, y ahí les quedará en la presentación, porque bueno, yo se las paso y ahí las circulamos, porque creo que por tiempo no podemos ver una por una, pero hay bastantes exoneraciones. Ahora bien, el nuevo capítulo que se introduce en la ley habla de ganancias de capital, rentas de capital inmobiliario y rentas de capital mobiliario. Las rentas de capital inmobiliario, digamos, son aquellas que yo genero a partir de la explotación de un bien inmueble. Por ejemplo, si me dedico a los arrendamientos. Bajo ese supuesto, si yo tengo como mínimo un empleado, a partir de julio yo puedo optar, como sucede actualmente con los profesionales liberales, a que pago una tarifa de 15% y a su vez tengo una deducción automática de 15% sin comprobantes. En los profesionales liberales es 25%, aquí es 15%, y entonces la gente dice, ¿por qué? Porque resulta que doña Evelyn tiene mucha plata, tiene unos apartamentos y unos locales comerciales. Cuando ella hizo la inversión para adquirir esos apartamentos y esos locales, digamos que tenía un gasto en intereses, pero digamos que ya ella pagó el crédito. Usualmente estas personas que explotan bienes inmuebles tienen mucho problema para generar gastos, porque digamos que es un negocio tan bueno que no hay tanto gasto, pero igual todos los meses me están pagando el alquiler. Entonces lo que el legislador hizo aquí es, si usted quiere, porque es optativo, puede aplicarse una deducción automática del 15% sin comprobantes y me paga 15% de tarifa. Ese es un cambio importante y a comentarle a las personas que se dediquen a esto. En el caso de los fondos inmobiliarios, la deducción automática sin comprobantes es de 20%. Y un tema importante, si yo opto por ese sistema, tengo que informarle a la administración y mantenerme en él mínimo por 5 años. No puedo llegar y digamos que a los 3 años cambiarme. En rentas de capital mobiliario, digamos como su propio nombre lo dice, aquellos activos, digamos que se puedan trasladar, que sean móviles, un poco la misma distinción que existe entre bien inmueble y bien mueble, son, por ejemplo, rendimientos de títulos valores, títulos emitidos por las cooperativas,
rendimientos de ahorros en asociaciones solidaristas. Esos son ejemplos de rentas de capital mobiliario que con la reforma están sufriendo modificaciones. Entonces veamos muy rápidamente los ejemplos. Justamente un 15% de rendimientos de títulos valores en moneda nacional emitidos por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, que esto es interesante porque si ustedes se van al texto de la ley van a encontrar que esto entra paulatinamente y se dice durante el primer año de vigencia de la ley. Entonces algunas personas ya están cuestionando. El primer año de vigencia es de julio a julio 2020, de diciembre 2018 a diciembre 2019, o solamente el primer año de vigencia hace referencia al año 2019. Ya a partir del 1 de enero de 2020 aplique la tarifa completa. Porque el transitorio, como lo redactaron muy a la carrera, porque la ley, digamos, fue bastante expedito, que se tramitó todo, no lo dice con tanta claridad. Ese es un ejemplo de un problema jurídico que sale cuando surge una ley nueva. 15% títulos emitidos por las cooperativas de ahorro y crédito, 8% el rendimiento de los ahorros efectuados por los asociados de cooperativas de ahorro y asociaciones solidaristas. Digamos que doña Evelyn le dice a la asociación solidarista del trabajo donde ella está laborando que quiere hacer un ahorro para pagar el marchamo o no sé, en diciembre. Cuando a ella le paguen esos intereses va a tener una limitación o una retención de 8%, pero ojo, dice que hay un límite anual exento equivalente al 50% de un salario base, que el salario base, digamos que eso sería como unos 200 y… es que es el 50%, unos 200 y resto, y entonces bueno, uno dice, bueno, para que usted le paguen de intereses más de 200,000 pesos en un año, tuvo que haber hecho un ahorro muy importante, entonces por ahí más o menos se respalda. 10% excedentes de cooperativas y similares, ahí no se ve, pero eso dice 2% hasta un salario base, 7% sobre el exceso de un salario base y 10% sobre el exceso de 2 salarios base, es decir, ahí vemos manifestado de nuevo el principio de progresividad, según sea el monto que me acredita. Aquí vemos como ejemplo rentas de capital mobiliario, intereses. ¿Sobre qué me calculan la retención? Sobre la renta bruta, es decir, sobre el interés total. Rentas de capital inmobiliario, un ejemplo, alquileres. La base imponible es la renta bruta, le aplico los gastos, que puede ser 15% de manera automática sin comprobantes, y sobre el resultante aplico la tarifa de 15%. Y sobre las ganancias y pérdidas de capital, ahí hay un ejemplo, también acciones, pero aquí las acciones, difícilmente una propiedad, que era el caso de doña Evelyn, me genera una pérdida, porque usualmente los bienes inmuebles se aprecian por el tiempo, ganan valor en el tiempo. Pero por el contrario, si doña Evelyn, digamos, compró acciones de una compañía hoy a X precio, incluso el otro día veía que la marca Nike tuvo un problema porque un basquetbolista ahí que está en camino de ser muy famoso, en una jugada la tenis se le rompió, se le destapó, como diría uno muy vulgarmente, y entonces todo el mundo dijo, ¿y cómo diablos va a pasar eso? ¿verdad? Entonces, ¿qué me va a pasar a mí si voy a ir por la calle? Entonces, eso a veces pasa en una compañía. Entonces, digamos que Evelyn compró hoy acciones de Nike y mañana pasó una bronca y entonces ya las acciones valen muchísimo menos y ella las vende para recuperar algo. Ahí tuvo una pérdida de capital. Esa pérdida, digamos, ella se la podría aplicar a otras ganancias de capital que genere. No la podría aplicar en utilidades, sino solamente dentro de la cédula de ganancias de capital, pero ese sería un ejemplo de una pérdida de capital que, digamos, no es tan usual. Esto es que, digamos, no me lo quiero saltar porque es cuando no hablamos de alteración en el patrimonio, es decir, cuando no hablamos de ganancia de capital. En localización de derechos, digamos, porque se sobreentiende que yo ya poseía propiedad y lo único que hago es segregar, digamos, y ubico el terreno que me corresponde, entonces ya eso yo ya lo poseía, entonces no es una ganancia de capital, por ende, si hay una localización de derechos, no paga impuesto.
Distribución de bienes gananciales, no hay. Imagínese usted, tras que se está divorciando y probablemente, ¿verdad?, le dieron aquí por la nuca, como dicen, y pagar impuestos. No, pero la explicación jurídica de eso es que el bien ganancial, ustedes saben que nace con el rompimiento del vínculo matrimonial, pero se sobreentiende que en realidad lo único que se hace es distribuirlo entre los cónyuges, pero ya era algo de lo cual yo tenía propiedad, entonces no tendría sentido pagar. Tampoco hay ganancia de capital en aportes a fideicomisos de garantía o testamentarios, lo cual es cada vez más usual por encima del testamento mismo. Luego, yo no puedo considerar que tuve una ganancia, una pérdida de capital, o mejor dicho, una pérdida, si no está justificada, si es debida al consumo, si es debida a donaciones, y este es interesante, si es debido a pérdidas por juegos de azar. O sea, hay gente que es ludópata, ¿verdad?, que es adicta al juego, y entonces llega don Oldemar y está jugando póker y se le ocurre decir: puta, me quedé sin plata, apuesto la finca de piña que tengo allá y la pierde. Después no puede ir a Hacienda a decir: puta, es que viera qué mala suerte, perdí la finca, eso es una pérdida de capital. Y no, salado, ¿verdad?, la perdió apostando. Eso es artículo 27 ter, una ganancia de capital que no se constituye como tal, o una pérdida, mejor dicho. Esta la lista de exenciones, es muy extensa y no voy a leerla toda. Esencialmente está el tema de que está exenta la venta de la casa de habitación, lo cual me parece muy importante. Los premios de lotería quedaron exentos, lo cual a mí siempre me ha llamado la atención, porque, o sea, lo que se ha dicho más o menos es que si se graba los premios de lotería, de pronto la gente va a dejar de comprar lotería. Pero eso es algo así como que llegue Melanie, se tope a la salida de la UI a un vendedor y el vendedor le diga: mire, aquí hay 1.000 millones en este entero de lotería, y Melanie saque la plata, y ya cuando va a pagar diga: no, ni mierda, no voy a comprar porque si gano tengo que pagar impuestos. O sea, nadie hace eso. Tendría que ser alguien que aborrezca demasiado los impuestos. Y yo abrazaría ganarme cualquier suma, ¿verdad? En otros países los premios de lotería pagan hasta 50% de impuestos. Aquí se están dejando exento, pero bueno, el que tenga la suerte de ganarse el acumulado y todas esas cuestiones, pues no va a pagar impuestos. Esto es importante porque es una inversión a la responsabilidad en relación con las ganancias de capital. ¿Y qué es esto? Digamos que doña Evelyn le compra una finca a un no domiciliado, es decir, a un extranjero. Eso es una ganancia de capital. Cuando doña Evelyn le pague a ese extranjero, está obligada a retenerle el 2,5% por ganancia de capital. Si ella no le retiene en el pago, después cuando vaya a inscribir la escritura de traspaso, no lo va a poder inscribir. Ella va a tener que demostrar que hizo la retención. O sea, hay que ponerse vivo si yo le compro una propiedad a un extranjero, porque si no hago la retención, no voy a poder inscribir el traspaso y obviamente eso me va a causar un gran perjuicio. Aquí les quedan las tarifas para que lo puedan consultar y un resumen de los temas vistos con el artículo en la ley, el cual es bastante práctico. Y pasamos al tema del IVA, que yo creo que incluso por un tema de tiempo lo voy a dar en una diapositiva, pero es muy sencillo. En la actualidad están grabadas las transferencias de bienes y algunos servicios. Por ejemplo, un servicio de reparación de vehículo está grabado con el IVA, pero un servicio de abogado de don Oldemar no está grabado con el impuesto general sobre las ventas. Entonces uno dice, qué raro, porque digamos el mecánico, el que ahí me reparó el carro, sí, porque probablemente cuando se aprobó la ley ahí todo el mundo fue pidiendo que se le eliminara y no hubo ningún mecánico ahí que amparara sus derechos, ¿verdad? Pero bueno, la lógica del IVA es todo transferencia de bien y toda prestación de servicio está grabada con el 13%. Entonces, en la práctica, ¿qué va a cambiar eso? Que don Oldemar, que es abogado profesional liberal, cuando él compró
la computadora, digamos, pagó un 13%, cuando compró la mesa pagó un 13% de IVA, pero eso nunca se lo ha podido aplicar, porque lo que él vende, que son sus servicios profesionales, no están grabados. A partir de julio sí van a estar grabados. Entonces, la lógica del IVA es que yo tengo un crédito fiscal por la compra de bienes y servicios que esencialmente es, bueno, está el ejemplo del abogado, un ejemplo más sencillo, un pizzero, cuando compró el jamón, el queso, la pasta y la salsa para hacer la pizza, pagó 13% cada uno de los productos que adquirió como insumo. Digamos que eso se lo echa en esta bolsa, eso es el crédito fiscal. Y después, cuando vende cada una de esas rebanadas de pizza, a su vez, a sus clientes les aplica el 13%. Eso es el débito fiscal. Entonces, si yo de crédito tengo 100 y de débito tengo 300, a los 300 les aplico mis 100 y los 200 resultantes se los transfiero al fisco. Es decir, el IVA, el que lo asume es el consumidor final, no el productor, no el que brinda el servicio. ¿Qué cambia operativamente? Bueno, todos los profesionales liberales ahora van a tener que hacer ese ejercicio mensual y presentar y pagar la declaración. Con un problema fundamental, y es que el IVA, el hecho generador, que es ese concepto que hemos hablado, en la prestación de servicios se dice que el hecho generador se da en la facturación o en la prestación del servicio, lo que se ejecute primero. Y entonces resulta que don Oldemar le da un servicio profesional a Evelyn, lo factura en el mes de agosto y al mes y 15 días siguientes usted tiene que pagar ese 13%, independientemente de que Evelyn le haya pagado la factura por honorarios o no. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los profesionales liberales van a tener que mejorar su gestión de cobro, porque si no su liquidez se le va a ir al suelo. Y no solo los profesionales liberales, todas las compañías. Lo que pasa es que otro tipo de compañías ya está más habituado a la dinámica del impuesto general sobre las ventas y ahora habría que adecuarlo. Regla general del IVA, solamente tengo derecho a crédito si vendo bienes o servicios grabados. Si lo que yo vendo es exento, no tengo derecho al crédito fiscal. Eso quiere decir que los créditos que he pagado de 13% por los insumos, en el ejemplo de la pizza, por el jamón, por el queso, no lo puedo trasladar al consumidor, entonces se lo tengo que aplicar ya nos están echando, se lo tengo que aplicar a el precio, o sea, tendría que incrementar el precio o asumirlo yo mis resultados, es decir, afectar mi utilidad. Eso es un tema interesante, pero tiene 4 excepciones. Ya para terminar, si le vendo al Estado por un principio de inmunidad fiscal, pese a que la venta es exenta, sí tengo derecho a crédito fiscal. Si soy exportador, voy a tener derecho a crédito fiscal. O si a quien yo le vendí o le presté el servicio está exento con fundamento en una ley especial, también tengo derecho a crédito fiscal. Y en el reglamento que se publicó ayer, que está a consulta de 10 días, en el artículo 52, inciso D, se establece otra excepcionalidad que son aquellos que vendan productos de canasta básica. En síntesis, yo diría que busquen la ley, estudien, léanla, revisen también el reglamento, si tienen dudas consúltenlas, pero para el tipo de profesional que son ustedes, que son contadores, administradores, abogados, en el caso de los abogados, si se quieren dedicar a la materia tributaria, digamos que es el mejor momento para hacerlo, porque sin duda son muchos cambios, va a haber mucho trabajo para contadores, para asesores fiscales en general, y por ende es una oportunidad o un nicho para explotar. Creo que estaríamos. Muchas gracias, don Marcelo. Un fuerte aplauso para don Marcelo. Yo me imagino que hay muchas preguntas, lo que pasa es que por el tiempo que disponimos va a ser difícil poder evacuarlas. Entonces lo que podemos hacer es que para los que estén interesados en hacer llegar algunas preguntas, las canalicen a la dirección de derecho@uia.ac.cr y con gusto a través de don Marcelo se las haremos llegar. Para todos está disponible, la charla de hoy va a estar disponible en la página de la universidad. Muchas gracias a todos. Mañana vamos a continuar con lo que es aspectos laborales, de las relaciones laborales en lo que es las telecomunicaciones. Todo viene la coordinadora
de la Cámara de Infocomunicaciones para efectos de la charla de mañana, que es a las 6:30. Muchas gracias y pasen buenas noches. Bueno, hasta luego. Buenas noches.